y hasta el año 1914, en la capital federal, por cada nativo había 1,1 extranjero. Es decir, había 11 extranjeros contra 10 nativos. La siguiente, con el siguiente desagregado. El desagregado sería que los llegados tenían un alto índice de masculinidad y ese índice de masculinidad se daba sobre hombres jóvenes en edad activa, es decir, que tenían entre 14, 15 años y 60. Esos hombres todos estaban empleados. Si hacemos de nuevo un recuento, pero no por población general, sino por los espacios de trabajo en la capital, era obvio que en cada espacio laboral, me refiero comercios, espacios del artesanado, la manufactura, las primeras grandes fábricas, los inmigrantes superaban ampliamente a los nativos. Ese es un elemento central para tomar una medida, sobre todo en la capital, que era el lugar donde los inmigrantes llevaban con mayor porcentaje. Un poco menos en Rosario, pero un número también similar, con el agregado que Rosario creció mucho más rápidamente que la provincia de Buenos Aires, en un tiempo más corto, si bien tenía menos habitantes, con un proceso de aceleración mayor. En menor medida el sur de Entre Ríos, el sur de Córdoba, pero también hubo islas, como el caso de Mendoza, el caso de San Juan, en menor medida. Bien, recién yo les comentaba el impacto de la inmigración, de la gran inmigración, en el caso de la Argentina. Ahí tenemos un cuadro que está resaltado para el caso de los valores de la Argentina y va de las poblaciones eh, respecto del porcentaje de inmigración total en el periodo 80-1910 con respecto al porcentaje de la población del 80. Entonces, en el caso de Brasil, ese coeficiente da 20. En el caso de Canadá, 62,7. En el caso de Estados Unidos, 35,3. En el caso de Argentina da 175. Es decir, que con respecto a la población que tenía la Argentina en 1870, 1880, algo así como 2 millones de habitantes, recibe casi un 200% más. Es decir, se triplica produciendo el fenómeno de 2-1. Esto realmente nos pone en cuadro porque es una comparación que se realiza entre los países que más inmigración recibieron. La Argentina, reitero, tenía la particularidad de ser un país con muy baja densidad poblacional, es decir, un gran territorio con muy baja población y que para la llegada de los inmigrantes ya tenía un proceso de crecimiento en términos de una conformación macrocefálica, es decir, la salida fluvial determinaba las más grandes ciudades en los estuarios, es decir, Rosario, Corrientes, Santa Fe, en fin, la capital, Buenos Aires. Bien, continuemos. Finalmente, me parece que es muy importante que ustedes visualicen tal vez la curva más interesante, general, que aparece en el texto de Devoto, es el movimiento migratorio de la Argentina, europeo total, italiano y español comparados en la misma curva, y que demuestra un poco lo que habíamos visto antes, pero en términos generales. Entonces aparece esto que les decía, ¿no? En 1857 muy cercano a cero la cantidad de saldo migratorio y finalmente un pico que va del año 85 al año 89 y después cae abruptamente, una recuperación que no llega al saldo de los 100.000 anuales, 100.000 inmigrantes anuales, y finalmente este crecimiento de una meseta como una gran elevación que se mantiene a lo largo de la década, entre 1903 y 1904 hasta 1914, con saldos sumados que alcanzan entre los
200 y 300 mil llegados. Finalmente después hay una caída abrupta después de la guerra y una recuperación entre los años 20 y 25, donde empieza a caer de nuevo. Ese nuevo pico alcanza de nuevo aproximadamente los 200.000 como saldo. Entonces ahí vemos los momentos picos de la gran inmigración. Parece que es un gráfico muy importante. Bueno, finalmente, y con esto podemos ir redondeando esta parte, aparece algo que ya lo fuimos diciendo, pero que a veces para enseñar historia es muy interesante utilizar algunos documentos. En este caso, las tablas que aparecen, por ejemplo, en el texto de Rapoport, esta tabla que les voy a hacer mención ahora, la filmina, o como dice el presidente, o más bien la diapositiva, dice nacionalidad de los inmigrantes llegados, ¿no? 1857-1939. Es la serie más amplia que encontré. Me parece que es como la curva anterior. Este es un documento muy, muy interesante, donde nuevamente vemos números que son muy importantes. Vamos a señalar solamente estos números, que están agrupados, agrupados por trienios, si no me equivoco. No, por lustros. Bien, el total de italianos, que es el grupo nacional que más inmigrantes aportó en la totalidad del proceso a la Argentina, redondeó prácticamente los 3 millones, 2.973.971. Bien, le siguen los españoles con 2.085.000, digamos 2.100.000. Después los franceses, un cuarto de millón, 241.000. Los alemanes, 155.000. Los polacos, 182.000. Los rusos, de nuevo, los rusos ahí tienen una cuestión al interior de las nacionalidades, pero digamos rusos en general, 178.780. Y varios, muchísimas nacionalidades, 940.000. Ahí encontramos una gran cantidad de colectividades, entre las que van a estar obviamente portugueses, sirio-libaneses, y otras comunidades, ucranianos, en fin. Cuando nosotros recorremos historias personales, barriales, aún hoy reconocemos estas asociaciones por barrios, en nuestros barrios, en el conurbano, donde aparecen eslovenos, croatas y nacionalidades más pequeñas que aún tienen sus sociedades nacionales, ¿no? Bien, el tema que sigue está asociado con la inmigración y lo dejo como un elemento. Yo les hablé respecto de lo que podemos llamar en un estudio que hizo Ezequiel Gallo respecto a al poblamiento de Santa Fe y las características que tuvo ese poblamiento, en donde aparece como fundamental el tema de la colonización agrícola. Es decir, el poblamiento por inmigración tuvo un amplio protagonismo del Estado a partir de la Confederación Argentina, con el propio Urquizo, y siguió después siendo alentada no solamente por el Estado Nacional en la integración a partir de 1862, sino también después por las provincias de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos. El caso particular de Buenos Aires es que la colonización tuvo no más que 2 o 3 ciudades, Varadero, Chivilcoy y alguna otra, Olavarría. Chivilcoy es el caso más mencionado porque fue presentado por el propio Sarmiento como ministro con Bartolomé Mitre, pero en general el poblamiento o la distribución en el área geográfica de la provincia de Buenos Aires se va a llevar a cabo a través de otros procesos de inclusión en la distribución de este medio de la tierra al interior de procesos económicos que tienen que ver con arrendamiento o distribución de la tierra, que no incluían como proceso lo que podemos llamar colonización. Bueno, dice Ezequiel Gallo que desde los años 50, del año 54, 55, comienzan a darse los procesos de colonización agrícola, donde el Estado, repito, planteaba la colonización agrícola como colonización
programada, planificada, que podía ser estatal o podía ser oficial. Podía ser después privada o podía ser particular. Tanto la estatal o la gubernamental tuvo poca fuerza y pocas colonias, de la misma manera que las particulares también fueron pocas. La mayor cantidad estuvieron dadas por la colonización de tipo oficial, en la cual, al igual que la gubernamental o estatal, el Estado compraba las tierras y tenía una posición determinante en la cesión a un intermediario en la estatal. En la oficial, lo que el Estado hacía era entregarle a un intermediario estas tierras a bajo costo para auspiciar la colonización, el emplazamiento, pero requerir una cantidad de limitaciones respecto de no poder, por ejemplo, arrendar las tierras, dividirlas y también pedir una cantidad de obligaciones para los que constituyeran esa colonización. En el caso de la colonización privada, el Estado también podía intervenir, pero aquí lo central es que los propios intermediarios, los propios inversionistas eran los que compraban la tierra, generaban la división de la misma y constituían la colonización. En ninguna de ellas, por supuesto, el Estado estaba ausente. Esta política de auspicio de la inmigración con la colonización suponía claramente el trabajo desde los cónsules en la salida de los emigrados de sus países con destino y en donde había toda una cadena de intereses que se iban sumando, desde las empresas de ultramar que traían a los migrantes, la acción del Estado en la recepción, en el subsidio, en la exhibición de impuestos y demás. Ahora, este proceso de colonización que ocurrió en Santa Fe, ocurrió en Entre Ríos y tardíamente ocurre en Córdoba, tiene en sí mismo como fundamento inherente a la propia definición la expansión de la agricultura. Por lo tanto, esas colonizaciones estuvieron determinadas por un grupo connacional, entonces hay colonias suizas, hay colonias italianas, su mayoría, muchas colonias de rusos del Volga o de alemanes en el caso de Entre Ríos y también en el norte de Santa Fe. Bien, ahí van a tener un mapa de las principales colonias y los años en donde fueron fundadas. Para el año 1865. Obviamente, pasando el año 1865, crecen en algunos casos por periodos más de 100 colonias. Bien, lo que les acabo de decir, también está la página respecto de los tipos de colonización. Y finalmente vamos a parar acá. Tenemos gráficos respecto al crecimiento demográfico de las provincias argentinas. Un poco para registrar lo que yo les decía anteriormente respecto de qué región fue ampliamente favorecida por la inmigración y en qué medida podemos hablar de inmigración de masas o gran proceso inmigratorio de masas para todo el ámbito de la Argentina. Voy a repasar algunos números, ¿no? Para 1869, el total del litoral tenía 847.518 inmigrantes o integrantes de ese proceso. Y, por ejemplo, provincias como Jujuy tenían 40.300. Para el año 1880, voy a dar un caso solamente, dos puntos, ¿no? Tal vez los extremos. Para el año 1880, la provincia de Buenos Aires recibía 505.092 inmigrantes, un 4,3%, y Buenos Aires Ciudad recibía 312.421. Jujuy recibía 44.000.
En el caso de Jujuy representaba un 0,8, en el caso de la ciudad de Buenos Aires un 5,2 y en el caso de la provincia un 4,3. Santa Fe recibía 153.982, que era un 5,1. Ese porcentaje que estoy dando es el aumento anual que se daba en su población respectiva. Es decir, en distintas regiones del país la inmigración puede ser casi imperceptible o constituirse como el fenómeno que determina el cuadro económico general. Finalmente, para hablar de la distribución y no del crecimiento por provincia o por regiones, el porcentaje de población que llegó, y vamos a dar los tres números fundamentales, la capital tenía en 1869 el 49,5% de su población extranjera, en 1895 tiene el 52%, es decir, hay más población extranjera que nativa, y en 1914 está en 49,3. Bueno, el volumen total de extranjeros en 1914 para la ciudad, por ejemplo, era de 777.800 personas. La provincia de Buenos Aires tenía 19,8, 30 y 34 y tenía 704.000 inmigrantes. Imagínense la población de la provincia de Buenos Aires con un área muy superior a la de la capital. La inmigración tenía menos impacto. Y finalmente Santa Fe, que en 1869 tenía 15,6, pasa en 1895 a 41,9 y en 1914 termina en 35,1. Tenía 315.900 inmigrantes. Obviamente el resto de las provincias tiene porcentajes muy menores, a excepción, para decirlo en orden, de Mendoza con el 31,8, de Córdoba con el 20,4, Entre Ríos con el 17. El resto de las provincias, a excepción de Jujuy, que por su baja población y su área pequeña, estaban en el 22. Bien, hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta respecto de la llegada de la gran inmigración y la modificación de la estructura demográfica. Uno fundamental es lo que ustedes van a ver en el gráfico que sigue a continuación del que le acabo de describir, que es la población urbana y rural. Hacia 1895 la población urbana era del 42% y hacia 1914 la población urbana es del 58%. Es decir, se había invertido entre 1895 y 1914. Claramente, uno de los elementos concluyentes de la distribución de inmigrantes fue la de no poblar mayoritariamente, tal como se esperaba por los padres fundadores del proyecto, las áreas rurales, tal como había sido la colonización agrícola, por ejemplo, y en qué medida ese proceso, por la expansión de los mercados, del mercado comercial, del mercado de artesanías y el desarrollo del proceso de elaboración en los centros urbanos, determinó en las brechas de empleabilidad, en las brechas salariales, la decisión de que muchísimos inmigrantes se quedaran en el ámbito urbano. Claramente, en este orden, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Rosario, Ciudad de Córdoba, finalmente algunas otras menores, pero ahí en este registro seguramente entra Mendoza como la cuarta. En esas regiones vamos a ver que se determinaban centros o nexos de desarrollo agrícolas o industriales asociados a procesos de industrias regionales, con procesos de crecimiento de algunos cultivos o de algunos procesos que habían crecido, ya sea para el mercado local o que habían encontrado una relocalización en ese mercado interno en expansión. Bueno, este me parece que es un elemento central que no va a parar de detenerse. La condición de que la estructura demográfica esté mayoritariamente ubicada
en el marco urbano ya no va a detenerse a partir de principios del siglo XX y se va a expandir creciendo y generando claramente una polaridad de desplazamientos de los sectores rurales hacia los sectores urbanos, teniendo en cuenta que para la estructura estadígrafa se considera estructura urbana aquellos poblados que cuentan con más de 2.000 almas. Teniendo en cuenta esto, lo que claramente entendemos que el país comenzó a tener una polarización donde algunos procesos de innovación tecnológica, mecanización en el cultivo y en la expansión del proceso agropecuario, determinó desplazamientos de mano de obra a sectores donde se producían elaboración o transformación de esas materias primas o de otras, por el crecimiento, como dije, de la estructura de servicios. Entonces, la actividad primaria, secundaria y terciaria comenzó a alterarse, presentando a la Argentina claramente una alteración en el sentido del crecimiento del sector terciario y secundario en relación con el sector primario. Estos elementos iban en el camino de demostrar coeficientes de desarrollo socioeconómicos en la Argentina. Finalmente, el mapa que sigue nos muestra la densidad poblacional por provincias para 1895 y lo que vamos a ver ahí es que respecto de los mapas de densidad, el de mapa de densidad anterior, claramente la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Tucumán aparecen con las mayores densidades después del proceso de inmigración de esta etapa, digamos, 1869, primer censo 1895. Y el mapa siguiente, que es la densidad poblacional por provincias, claramente ahí ya tenemos que algunos casos típicos, como el de Corrientes o el de Córdoba, que están, si ustedes quieren, como marco periférico en 3 habitantes por kilómetro cuadrado, pero después vamos a tener Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, con la capital, que están en el orden de los 10 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, el crecimiento el poblacional de la Argentina en marcos de su densidad ha aumentado y mucho. Bien, también lo que vamos a ver en el mapa siguiente y en este proceso son el comienzo de corrientes de migración interna provocadas por los desplazamientos de algunos marcos productivos interáreas. Entonces, lo que vamos a ver es, por ejemplo, en el norte, claramente cómo algunas provincias son expulsoras de población hacia distintas regiones productivas, en el caso de Corrientes, por ejemplo, hacia Santa Fe o hacia Misiones, el Chaco hacia Salta y Salta hacia Jujuy, Santiago y Catamarca hacia Tucumán. Después vamos a ver por qué razones. Ahí mucho tiene que ver la zafra azucarera y las producciones regionales de yerba mate, en un caso, o la producción agropecuaria y de tanino en la provincia de Santa Fe. Claramente va a haber una corriente poblacional o de migración poblacional de Buenos Aires hacia el sur, hacia La Pampa, y finalmente otra de las provincias que recepciona es Córdoba, obviamente Buenos Aires, y finalmente también hay una migración de San Juan a Mendoza. Ahí se da un proceso también de crecimiento de la viticultura. Algunos de estos procesos son estacionales y otros procesos tienden a convertirse en permanentes y dotar de mayor población interregión o interprovincias en el marco de esta Argentina moderna. Bueno, después hay un mapa que reposiciona nuevamente esto que veníamos diciendo de las corrientes de migraciones internas del 95 al 14. Y en este caso nuevamente vamos a ver a corrientes expulsando población, en este caso hacia el Chaco y hacia Santa Fe, nuevamente el tanino y el algodón, Santiago y Catamarca hacia Tucumán,
la zafra, y vamos a ver muchas provincias apuntando a Córdoba como centro regional de elaboración, de comercialización, San Luis y San Juan apuntando a Mendoza por las razones que acabo de decir, y después desplazamientos que van hacia La Pampa y hacia el sur de Buenos Aires por desplazamientos de el marco productivo, tanto pecuario como agrícola. Bien, con esto que acabo de decir, de alguna manera completamos una aproximación al tema poblacional, el impacto que la población inmigratoria tuvo en el marco de desarrollo de la Argentina, y con estos elementos vamos a ver en la siguiente el marco productivo específicamente dicho, es decir, cómo producimos, en qué marco producimos, y nos convertimos en uno de los líderes tanto de los saldos exportables pecuarios como los saldos exportables agrícolas, a partir de los años 1870 hasta por lo menos en esta primera entrada 1914, la crisis. Los saludo.